Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 17, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar, y para sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los hijos de aquellos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Padre, gracias por tu palabra. No te pido que la bendiga, porque en aquel momento que empleaste a aquellos hombres, estas palabras son benditas. Pero sí te pido, Dios, que habla la vida de cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Consciente, Señor, que hay una generación cansada de escuchar palabra de hombre y quiere escucharte a ti hablar. Por tal razón, Dios, permíteme hablar solo lo que el pueblo necesita escuchar. Quita mis emociones, quita mi deseo, quita mis pensamientos y pon los tuyos, y que tu presencia se manifieste y te daremos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero predicar con el mismo tema: restaurando el altar. Y esto de hablar de restaurar del altar, tenemos que hablar en primer lugar, es la forma tan confrontativa, la forma o el compromiso de hablar acerca de una restauración del altar. Y cuando nosotros vamos y buscamos el significado de la palabra altar en las escrituras, nosotros vemos que tanto en hebreo como en el griego la palabra altar significa varias cosas. Dice que básicamente es una estructura o lugar elevado sobre el que se ofrecía sacrificios o se quemaba incienso como parte de la adoración a Dios, el verdadero, o a otra deidad. La palabra hebrea es mizbet, que significa altar, y proviene de la raíz verbal que es yahat, que significa degollar o sacrificar, por lo que alude fundamentalmente al lugar donde se deshuella o se sacrifica algo. La palabra hebrea para altar es mizbea, que significa lugar de matanza o lugar de sacrificio. Israel había sido gobernado por jueces levantados por Dios en un momento crucial de la historia hebrea. Sin embargo, la nación pues degeneró tanto moral como políticamente y había estado sometida a la cruel dominación de los filisteos. El templo en Silo había sido profanado y el sacerdocio era corrompido e inmoral. Ahora bien, en el primer libro de Samuel se observa con claridad que Dios está actuando en la historia. Aún en los acontecimientos más desafortunados como el pecado y la rebelión, puede ser utilizado para hacer avanzar el plan divino que Dios tenía para Israel. La corrupción de los hijos de Elí y la incapacidad de para educarlos y orientarlos conforman el ambiente donde se desarrolló el pequeño Samuel. Cuando nosotros vamos a las escrituras que leímos, vemos en el verso 12 del capítulo 2 del primer libro de Samuel, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto significa que no le temían a la obediencia del Señor. Sobre todo entendían que por el apellido que ellos cargaban y el manto que portaban, le daba libertad de hacer lo que ellos quisieran entre ellos. Por lo tanto, robarle la ofrenda a Dios e irrespetar la adoración a Dios. Por eso es que dice en el verso 15:
Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para los sacerdotes, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero. Y este decía: no, yo no voy a quemar la grosura. Los hijos de Eli tienen que darme la cruda. Ellos eran los intocables, los matatanes que mantenían el altar de relajo, utilizando para su beneficio y su antojo, buscando así su propio beneplácito y complacencia, desbaratando por completo las arcas del templo, desbarcando la unción y matando el enfoque del sometimiento sacerdotal. Lo que los hijos de Eli no sabían es que el altar de Dios nadie lo utiliza para su complacencia. Mientras ellos se creían los únicos sustitutos, había un Samuel en silencio que nadie conocía, que nadie le seguía, que no tenía apellido sacerdotal, pero sí cargaba deseo genuino de agradar a Dios. Tenemos una generación como los hijos de Eli, que dependen del apellido, pero no de someterse a la voluntad de Dios. Y el altar no se trata de apellido, el altar se trata de sometimiento. Los hijos de Eli, ellos decían: dame la carne cruda, porque no había forma alguna. Ellos eran los papaúpas, la matica, no había quien lo enfrentara. ¿Cuánta gente hay así dentro de la iglesia que ellos entienden que por el apellido son intocables, que por el manto son intocables? Aquí nadie es intocable. Lo que está mal tiene que salir obligatoriamente. Para Dios restaurar su altar, hará lo necesario, cueste lo que cueste. Por eso que en el capítulo 2, verso 22 al 25 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Nos, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, dime quién los va a defender. Elí está advirtiendo a sus hijos, diciéndole: mis hijos, hay un momento donde yo no voy a poder intervenir por ustedes. En la misericordia de Dios se está extendiendo demasiado. Tú vas a subir al altar en pecado, Dios te va a usar, pero va a llegar un momento donde se va a acabar la paciencia y yo no voy a poder intervenir por ti, Elí. Y ahí es que donde ellos no entienden. Pero a mí lo que me encanta es que la Biblia dice más para abajo que Dios había resuelto hacer morir a los hijos de Elí, porque sobrepasaron los límites de la tolerancia divina. Ellos no hicieron caso a su padre. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dios no advierte de la restauración, pero si tú no eres restaurado, va a llegar la muerte. Escúchame que no lo voy a poner a brincar hoy. Lo que no saben los Elí, que el tiempo de estar apoyando lo incorrecto está llegando a su fin. No lo va a salvar ni su apellido, ni el manto que le fue depositado. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifieste yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí para mi sacerdote entre todas las tribus de Israel.
para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pero ahí el que entonces, cuando él le dice, te di un altar, te di donde ofrecer sacrificio, ahí entonces Dios lo cuestiona y le dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas? En otra versión dice, ¿por qué habéis corrompido y robado mi sacrificio y su ofrenda que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todo, de la ofrenda de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y tu padre andarían eternamente, mas yo digo que no van a andar más. Pero lo que me encanta es lo que dice más para arriba: tú engordaste a tus hijos, tú preferiste a tus hijos antes de ofrecerme el sacrificio a mí. Hay gente aquí que están ocultando la cosa simplemente para estar bien con el amiguito. Y él le dijo a Elí, déjame decirte que la ofrenda no era para tus hijos. El deber de Elí era sacar a Ornisofine, pero lo dejó. Lo que pasa es que hay mucho Elí que entiende que si él no lo hace no funciona. Te equivocaste, si te vas tú, Dios atrás la 10. No. Lo que yo no entiendo es porque Elí le daba la mejor parte a sus hijos, aún sabiendo que estaban destruyendo el altar, por el simple hecho que ellos eran los que resolvían todos los cultos, sin importar que tuvieron una conexión con Dios. Elí, esto no es de quienes hagan mucho. Esto es para quienes se someten y trabajan para mantenerse el altar encendido. Elí, esto no es para el que va todos los días al culto. Elí, el altar es para quien sabe adorar a Dios aún estando fuera del altar. Elí, la presencia del Señor y la comida no es para aquel que te apoya toda tu sinvergüencería. Elí, la comida es para aquellos que andan sometidos al altar. Por eso es que dice las Escrituras, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días porque el pecado bloqueaba la revelación de Dios en el centro espiritual de la nación. Pero Dios le habló a Samuel y le dijo, dile a Elí que yo no voy a permitir que mi altar se siga corrompiendo y que se prepare, porque todo lo que quiera detener mi presencia lo voy a matar. Y eso incluye a tus hijos, Elí. Aquí no hay vaca sagrada. El que tenga que morir va a morir. Al que Dios tenga que matar lo va a matar. Suena cruel lo que estoy diciendo y no le gusta, pero Dios va a tener que matar. Él va a sacudir algo, Él va a sacudir algo. Hay algo que Dios va a sacar. Elí, ay, no se va a salvar tus hijos. La corrupción del altar, regálame 15 minutos y termino. La corrupción del altar nos ha hecho entender que podemos manipular la presencia de Dios cuando nosotros querramos. Perdón, nuevamente le pido, pero yo predico lo que Dios me da. Los hijos de Elí y el pueblo salió a pelear con los filisteos, pero estaban perdiendo la batalla. Hay problema en Israel. Los filisteos que lo habíamos vencido no están ganando. Pero a los hijos de Elí se le ocurrió buscar el arca. Grave error. Di conmigo, si no estás conectado con el arca, no la busques porque no va a funcionar. Si tú no estás conectado con el arca, no la busques porque no va a funcionar. Y hay muchos de nosotros que somos como los hijos de Elí, que cuando estamos perdiendo es que nos acordamos del altar.
Pero mientras se estaban acostando con las mujeres fuera del templo, ahí los hijos de Eli no pensaban en el arca. Diga conmigo, el arca está desactivada. Dile, no te va a funcionar a tu manera. No es cuando tú quieras. No es cuando tú quieras. Esto no es el que Christopher Reyes, que importa Christopher, es y cuando la presencia. Elí, gracias. Y cuando buscan el arca, todo el mundo celebró. Dijo, llegó el arca, vamos a ganar. Vamos a ganar. Pero el arca no funciona si el altar está desordenado. El hijo, los hijos del hijo sabían que si el altar no se arregla, no hay forma de que el arca fluya. Y dice la Biblia que ellos gritaron. El campamento gritó de alegría. Y los filisteos dijeron, hay problema. Ellos trajeron el arca que siempre nos gana en la batalla, el Dios que nosotros nunca podemos vencer. Pero los filisteos no sabían que Dios no se mueve con gente hipócrita, con gente que vienen al altar, dan una careta, pero cuando salen de aquí son otros. Dios no se manifiesta con gente chimoso, con gente lengua larga, con gente que no prenda, con gente que no se somete. Todos los días un pleito. Tú me dices y yo te digo, así no se activa la unción. Tienes que guardar silencio, tienes que someterte. Mucha gente hablando lindo, pero no tienen la presencia. Mientras yo preparaba ese mensaje, el Espíritu Santo me dijo, es inaceptable que prediques restaurar un altar si antes no arregla el tuyo. Y a principio de año yo comencé a llamar a ciertas personas y decirles, quiero hablar contigo, perdóname, sé que te fallé. Senté a varias personas cara a cara y le dije, perdóname, me equivoqué. ¿Sabe por qué? Porque él me dijo, Christopher, mucha gente no quiere saber de ti, pero mientras tu altar esté arreglado, prepárate, porque vas a entrar donde nadie imagina que Dios te va a llevar. Y hay gente aquí que Dios le está diciendo, no fue que yo me olvidé de la palabra, es que el altar está desarreglado y la presencia no fluye, no hay forma. Y la Biblia dice, déjeme avanzar porque no quiero cansarle. La Biblia dice que cuando llegaron al campamento hubo mortandad en vez de ver vida. Perdieron la batalla. Pero hay algo que usted tiene que saber, que el enemigo va a pensar que ya usted perdió, porque ellos te mataron aún teniendo el arca de la presencia. Pero ellos no saben que lo que Dios va a hacer es limpiar todo aquello que impida que la presencia fluya. Los hijos de Eli ya murieron. No significa que tú te vas a robar la presencia. El sistema hoy piensa que está ganando terreno, porque hay gente haciendo y deshaciendo. Cuando Dios lo quite, nadie se va a robar la presencia. Los filisteos agarraron el arca y se la llevaron para donde ellos, diciendo, le robamos su Dios, le vamos a robar su Dios. Ay, 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 ay. Esto me va a atrevecer el espíritu. Dice que se llevaron el arca a los filisteos, y cuando los filisteos capturaron el arca, llevaron desde Benecer hasta Asdod y pusieron el arca en presencia de la presencia de Dios, junto al Dios de los filisteos llamado Dagón.
se llevaron la presencia real a ocupar el mismo lugar de un Dios pagano. ¿Qué significa dos? Asdod tiene como significado fortaleza. Y era una de las principales ciudades donde los filisteos adoraban a su Dagón. Posiblemente ellos querían apresar la presencia de Dios. Ay, 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 ay. En Asdod, que significa fortaleza. Pero a Dios nadie lo tranca. A Dios nadie lo sostiene. A Dios nadie lo ofrece. A Dios nadie lo apresa. Y mientras los filisteos decían: no hay forma alguna de que esta gente puedan avanzar, tenemos al Dios de ellos preso. Pero ahora, ¿quién era Dagón? Dagón era el Dios principal del pueblo de los filisteos. Tenía torso, tenía los brazos y la cabeza de un hombre, pero la parte inferior era de un cuerpo de un pez que se le adoraba como el padre de Baal. O sea, ay, 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 vaya siguiéndome por favor. Dagón era el padre de Baal. Grave problema. Aunque Dagón era el padre de Baal, no tenía en mente que el rey de reyes se había encontrado en el mismo lugar donde él está. Me imagino que en ese momento el arca le dice a Dagón: Dagón, cometieron un error. Mi problema no es contigo, es que mi pueblo no se puede quedar sin presencia. Dagón, nadie más merece gloria que no sea yo. Y al otro día aparece un Dios de palo adorando al arca de la presencia. Los filisteos dijeron: oh, ¿y esto? El Dios de nosotros adorando a esa arca vieja. Vamos a pararla. Y Dios le dijo: ay, Dagón, grave error. Posiblemente esa generación estaba viviendo lo mismo de esta generación. Y él le dijo: Dagón, yo no voy a permitir que mi presencia se muera. Mi presencia tiene que fluir. Y si yo tengo que herir la casa de los filisteos, que se prepare, porque está llegando a su final. Cuando ellos vayan al otro día a buscar a Dagón, Dagón no está. Apareció con las manos mochadas, apareció con el cuerpo mochado y apareció con la cabeza mochada. Y según lo que dice las escrituras, ellos no lo veían como algo que se cayó y se rompió, sino de alguien que sacó la espada y le mochó la cabeza. Dagón se va para el suelo hoy aquí. Dagón se va para el suelo. Dagón se va. Dile a Dagón: te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste. Te la robaste, pero tiene graves problemas, porque la gloria no se negocia. Él no comparte su gloria con nadie. Termino con esto. Por eso él le dice a Dagón: todo lo que no es mío tiene que salir. Dagón, todo lo que no pertenece a la presencia tiene que salir. Dagón, todo lo que aleja a Dios tiene que salir. Yo vine a hablar con una generación que si va a tener que sentarse, se va a sentar, pero va a tratar de buscar que la presencia fluya. Por eso es que aunque ellos quisieron robarse la presencia, tuvieron que devolverla, porque lo que no es tuyo tiene que devolverse. Por eso que lo que el diablo ha robado por muchos años va a tener que devolvértelo. Por eso que lo que el diablo te ha robado por muchos años, dile a Dagón: tú vas a tener que soltarlo. Todo lo
lo que no pertenece ni viene de Dios tiene que salir corriendo. Por eso que en ese momento, cuando llegó el tiempo que Elías tenía que clamar a los profetas, que Elías clamó contra los hijos de Baal. Por eso es que los hijos de Baal no pudieron hacer nada. Si ya él venció a Dagón, que es el padre de Baal, ¿qué va a ser el hijo de Dagón cuando la presencia de Dios está ahí? Por eso yo quiero que sepa, ni Baal ni Dagón ni nadie va a detener la presencia. Hay un altar restaurado, hay un altar restaurado, hay un altar restaurado. Todo lo que no es de Dios se va para afuera. Saba. Wow, ponte de pie en esta hora. Viene de Dios, lo he hecho fuera. Todo lo que no es de Dios, 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 tiene que correr, tiene que correr, tiene que correr. Todo lo que no es de Dios, entregar este micrófono. Pero Dios va a sacudir todo lo que esté evitando que la presencia fluya. Vengo a la iglesia, me siento, me paro, me voy, vuelvo, me siento, me paro, me voy, se acabó ese relajo. Ay, es fulano que va a predicar, me voy. Te equivocaste, se acabó ese relajo. Es fulano que va a cantar, me voy. Dios va a comenzar a distinguir lo que son los hijos de Eli. ¿Dónde están los Samuel? A los Samuel no le interesa nada. A los Samuel le interesa adorar a Dios. Yo vine a hablar con la generación de Samuel, que le va a decir al diablo: no me importa, pero no me doblan de bajares. Aunque los hijos de Eli se corrompieron, yo estoy aquí para... Yo quiero hablar gente aquí que va a restaurar el altar, que va a restaurar el altar, que va a restaurar el altar. Se va para afuera, se va para afuera. Se están limpiando los aires, se están limpiando los aires, se están limpiando los aires.